Noticia del día. El hermano de la presidenta Dina Boluarte ha sido detenido junto al abogado Mateo Castañeda y junto a otras 6 personas más. Hay más información a esta hora del día respecto de la investigación que se sigue en contra de ellos. El caso se llama Los Huayquis en la Sombra, ¿no? Y lo que EFICOP, justamente, que es el equipo que ayer quedó desactivado por designación del Ministerio del Interior, hace en esta línea de investigación es la presunta injerencia directa del hermano de la presidenta en la designación de subprefectos y prefectos, ayudado nada menos que por el abogado Mateo Castañeda, ¿no? Lo que se señala hacia Castañeda es la intromisión en casos en donde se investigaba justamente a la presidenta y donde él pedía el archivamiento a cambio de qué, es lo que se investiga a esta hora del día, ¿no? El documento es bastante claro también respecto del abogado Mateo Castañeda. Él lo que habría hecho, según la tesis fiscal, es tratar de infiltrar al equipo especial de la policía, ¿no? Para que estos sean los que le informen cualquier acción que podrían realizar en contra, en este caso, de quien es considerado el líder de la organización, Nicanor Boluarte. Y de hecho, en una parte, en el documento se señala que como esto no fue así, es decir, ningún policía le quiso informar nada al señor Mateo Castañeda, la represalia habría sido la salida del señor Harvey Colchado de la DIVIAC. Eso está expresado en este documento con el que se autoriza la detención de estas 2 personas, ¿no? Del presidente, del hermano de la presidenta y de su abogado. Así es. Ya queda más claro también cuáles son los nombres de las personas que están dentro de esta trama, ¿no? Estamos hablando de Jorge Luis Ortiz, director general del Gobierno del Interior, Noriel Chingay, el exprefecto regional de Cajamarca, su hermano, Jorge. Estamos hablando de Zenobia Griselda Herrera de San Martín, Víctor Hugo Torres Merino, contratado como capacitador en gimnasia laboral en el MIDIS, y Edwin Walter Ugarte Mina, contratado en el MIDIS para una asesoría legal. Alonso Dávila, a quien le agradecemos por estar a esta hora del día, reportero de Panorama, pero quien además ha seguido el caso de cerca, está con nosotros para intentar entender cómo llegamos a esto, ¿no? Que es la materialización finalmente y una diligencia importante respecto de detención y allanamiento. Gracias, Alonso, por estar hoy con nosotros. Claudia, Pamela, buenos días. Efectivamente, lo que ha sucedido hoy es la demostración de lo que nosotros en Panorama y también en diferentes medios de prensa se ha ido hablando constantemente, el poder que tiene, el gran poder que tiene Nicanor Boluarte en el gobierno de su hermana. Y Nicanor, como ya se sabe, y la tesis de la Fiscalía lo indica, no ha actuado solo, actúa con colaboradores, operadores, coordinadores, y entre ellos Víctor Hugo Torres Merino. Esta persona que nosotros el año pasado, en marzo, descubrimos que tenía un poder en la sombra en el IPD, y eso es lo que dice la teoría fiscal. Menciona de que trataba de captar instituciones en donde se pueda, digamos, tener cierto presupuesto. Eso es lo que indica la tesis de la Fiscalía, y efectivamente también el IPD ha sido uno de ellos. Él indica que siempre soñó con ser presidente del IPD, no lo logró. ¿Qué te parece, Alonso? Y a ver si nos ayuda Claro que el switcher. Vamos poniendo el organigrama, así identificamos mejor. No solo los nombres, sino también la participación de estas personas, si lo puedes explicar mejor, Alonso. Claro que ahí sí. Está, en imágenes. Ajá, así es. Ahí tenemos a la cabeza principal, ¿no? Nicanor Boluarte Segarra, que de acuerdo a la Fiscalía y a los informes periodísticos que nosotros hemos ido revelando, detalla el gran poder que tenía en estas instituciones y en el gobierno de su hermana, ¿no? Copando instituciones, colocando gente para, digamos, tener cierto poder en el gobierno. Tenemos también ahí al lado como operador al señor Víctor Torres Merino, que es el que hemos estado haciendo mención hace un momento, que finalmente un caso que nosotros investigamos este año, Claudia, fue como posafiliación a Ciudadanos por el Perú, que es el partido también que está en esta investigación, un señor logra contratos en el IPD. Estamos hablando del señor que no se encuentra en el organigrama, pero es el señor Eber Lozano, que también pertenece a la directiva de Ciudadanos para el Perú, logra un cargo posafiliación al partido, ¿no? ¿Con qué intención? Según la tesis fiscal, para seguir teniendo, digamos,
poder en esas instituciones y manejar cierto presupuesto. Lo que llama la atención ahí, bueno, son dos cosas. La primera es ya la participación del abogado Mateo Castañeda, ¿no? Y aquí estábamos viendo en el documento que a él se le acusa de querer interferir en la investigación, de incluso querer infiltrar incluso el equipo de policías y al parecer, al no lograrlo, se dan una serie de represalias. Así es. Lo que sucede aquí es gravísimo. Aquí tenemos al abogado de la presidenta Dina Boluarte tratando de captar a un agente, ¿no? Se habla del agente Carlos, que se trata de captar, que pertenece al equipo especial que ayuda a la Fiscalía en estos casos, pero hay algo, hay un ofrecimiento. Se dice de que tú me ayudas con algo y yo finalmente te asciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Que finalmente el agente pueda lograr que Marita Barreto archive la investigación contra el hermanísimo, contra Nicanor Boluarte Segarra. Entonces, aquí tenemos algo. Normalmente, ¿quién se encarga de los ascensos? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está bajo el poder del ministro y tanto de la presidenta. Entonces, la presidenta, nos preguntamos, ¿tenía conocimiento de este pedido? Y eso es relevante porque, a ver, en este documento se señala que, en teoría, todo inicia cuando la presidenta asume el poder. Pero nosotros sabemos, por los informes que también se han hecho en Panorama y en otros medios de comunicación, que Nicanor Boluarte estaba presente como un poder en la sombra desde mucho antes. Así es. Y llama la atención, podemos poner nuevamente el organigrama, porque arriba de Nicanor Boluarte aparece una figura con un signo de interrogación. ¿Quién sería ese signo de interrogación? Porque ¿quién le facilita la presencia a Nicanor Boluarte en el poder? Así es. Esta silueta, esta incógnita que tenemos ahí en el organigrama, deja muchas preguntas y todos nos indicamos, ¿será acaso la presidenta Dina Boluarte? Porque Nicanor Boluarte llega a obtener ese poder cuando la misma Dina Boluarte se convierte en vicepresidenta. Es decir, en el 2021 el poder se duplica el 7 de diciembre cuando vemos al señor Nicanor Boluarte junto al señor Otárola ingresar previamente a Palacio de Gobierno cuando Dina juramenta en el cargo post vacancia a Pedro Castillo. Desde ese momento Nicanor ya sabía que el poder iba a ser suyo, ¿no? Y así lo hemos demostrado en Panorama con designaciones. Tenemos un poder en la sombra de Nicanor que informe tras informe se ha ido presentando, Pamela. Sí, Claudia. hay un chat importante, no sé si logramos colocarlo porque, a ver, es un WhatsApp justamente entre el agente encubierto, ¿no es cierto?, y Mateo Castañeda, ¿no? Y hay un voucher de consumo en un restaurante. Claro, lo que deja claro este chat es, tiene que ser un lugar, dicen, neutral de preferencia, ¿no? ¿Para hablar de qué temas? La reserva está en nombre de Mateo, ¿no? Lo que dice esto es que el agente René se reúne con el abogado Mateo Castañeda en el restaurante Pescados Capitales en La Mar, donde solicita directamente la clara intervención con la fiscal Marita Barreto a fin de archivar la investigación contra Nicanor Boluarte, ¿no? Entonces, ¿se materializaría una reunión y el intento de querer archivar y confirmaría lo que ha ocurrido anoche, Alonso, que es el intento de desactivar básicamente un EFICOP que le estaba haciendo bastante incómodo a la presidenta por las investigaciones dentro de su entorno más cercano? Estamos hablando de obstrucción a la justicia, ¿no? Cuando ya la investigación que realizaba este equipo con la Fiscalía estaba muy cerca de la presidenta Dina Boluarte, del hermano, como hoy hemos ya visto que se ha concretado, justo Dina Boluarte intenta, ¿no?, golpea a este equipo. ¿Por qué, digamos, argumentar estos hechos, ¿no? Algunos indican que está duplicando funciones el equipo, pero ¿por qué recién hacerlo ahora cuando ya Dina Boluarte está acorralada con todos estos hechos de presuntos actos de corrupción del gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Y hay quienes han hecho un paralelo respecto a lo que sucedió en su momento con la misma fiscal Marita Barreto, cuando estaban a punto de hacer la intervención a los involucrados en la organización presunta que lidera la exfiscal
Patricia Benavides, ¿no? También un día antes intentó sacarla del Ministerio Efectivamente, Público. la historia prácticamente es la misma, ¿no? Un día antes se da un golpe a estos equipos que investigaron estos dos casos, Sí. y es lo mismo que se ha repetido el día de ayer en la noche, y hoy finalmente nos damos cuenta que hay un acto que estaba por concretarse, que era la detención del hermano de la presidenta, sus operadores, y revelarnos esta lista de organización criminal que tiene aproximadamente 22 personas, ¿no? Ahora, eso da cuenta de que igual algo está pasando en los equipos de investigación fiscal, porque ¿cómo es que se están enterando? ¿Cómo es que el Ejecutivo se está enterando de estas situaciones horas antes de que pase para que tome estas medidas? Hay una filtración allí. Eso es lo que parece, ¿no? Si nosotros tenemos ya con esta documentación que se ha filtrado del Ministerio Público frente a las diligencias de hoy, vemos que hubo un intento de copar, ¿no? De captar a un agente. ¿Por qué no creer que ya se hizo eso? Y hay un infiltrado ahí que esté dando estos datos al Ejecutivo, ¿no? Esta es una teoría que también es válida y que estaría por investigarse. Y que, a ver, no sé, ¿no? No estoy creando ninguna teoría conspirativa, pero frente a la gravedad de los hechos, incluso pensar que inteligencia estaría jugando en pared frente a alguna filtración de datos. Todas las teorías, digamos, los rumores a partir de lo que ha sucedido empiezan a resaltar, ¿no? Lo concreto de hoy es que este hecho, esta diligencia de la Fiscalía ha sido un duro golpe, ¿no? El golpe más duro en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? La captura de su hermano. Ella bien indicaba en las declaraciones a la prensa, mi hermano no está participando en nada. Pero hoy vemos con hechos, con pruebas de que el hermano siempre estuvo presente desde el momento uno que Dina Boluarte ingresa a la vicepresidencia y sobre todo luego cuando se convierte en presidenta de la República. Ahora, son 10 días de detención preliminar y aquí siempre lo comentamos, ¿no? Es un periodo de ventana para que las personas que terminan detenidos o se ajusten se acojan a alguna colaboración eficaz o finalmente el proceso tome otro curso, ¿no? ¿Qué crees que es lo que pueda pasar en estos días, Alonso? Yo creo que la Fiscalía debe apurarse, ¿no? Con las diligencias dentro de estos 10 días preliminares para solicitar la prisión preventiva y que la investigación sea más amplia. Creo que es lo correcto, ¿no? La investigación debe continuar. En 10 días el plazo es muy poco y como ya hemos visto en los gobiernos anteriores, por ejemplo en las organizaciones criminales que involucraban al expresidente Pedro Castillo, normalmente se llega a pedir, ¿no? esta prisión preventiva, que normalmente es más tiempo, para así lograr tener más datos, recabar más información de los detenidos y tener hechos claros, ¿no? Que evidencien, ya con lo que he mostrado hoy, nos damos cuenta que ha existido, digamos, cierto copamiento, presuntos actos de corrupción. Entonces, hay que seguir investigando. Creo que es necesario esto. Alonso, danos un minuto, por favor, porque claro que justamente sí. Nuestra compañera Yulisa Rivera ya se encuentra en los exteriores de la casa de Nicanor Boluarte, en el distrito de San Borja.